Buenas tardes. La presentación que voy a realizar lleva por título la técnica de Mindfulness, definición, evaluación y ámbitos de aplicación. Mi nombre es Fátima Oropesa y soy profesora de la Universidad de Almería. Se trata de una revisión teórica o bibliográfica sobre la técnica de Mindfulness. A la hora de hacer la presentación de esta revisión vamos a seguir el siguiente orden. Haremos una breve introducción, posteriormente hablaremos de la metodología que hemos seguido para hacer la revisión. A continuación comentaremos los resultados obtenidos y por último la discusión o conclusiones más importantes. Comenzaremos definiendo qué se entiende por Mindfulness. Según Jon Kabat-Zinn, Mindfulness es prestar atención deliberada y sin juicio al momento presente. Es un término anglosajón que procede de la lengua pali, idioma índico oriental distinto al hindi, concretamente del término sati. Sati significa recuerdo, calma, atención, conciencia. El término sati fue traducido al inglés como mindfulness y en nuestra lengua pues, se ha traducido este término de mindfulness por atención plena o conciencia plena. Con respecto a la metodología, se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica en la base de datos de Google Académico con los siguientes descriptores: mindfulness, atención plena y meditación mindfulness. En cuanto a los resultados obtenidos tras la revisión, pues como comentamos al principio, vamos a hacer una definición más pormenorizada del término. Es una práctica central que tiene sus raíces en la tradición budista oriental hace más de 2500 años y que implica presencia atenta y reflexiva a lo que nos sucede en el momento actual. Pretende que la persona se centre en el presente de una manera activa, sin interferir, sin valorar, sin juzgar lo que siente o percibe en cada momento. Como técnica consiste en enfocar la atención en un objeto determinado. Primero se trabaja la respiración, posteriormente las sensaciones y sentimientos y también los pensamientos que surgen en el aquí y el ahora. Como objetivo fundamental pretende que la persona sea competente en observar sus propias reacciones mentales, pero de una manera neutral, sin enjuiciar y con aceptación. Su dominio requiere de un entrenamiento, por tanto se ha llegado a hablar de una forma o filosofía de vida, al tratarse también de un recurso que lo que favorece es el bienestar subjetivo, es decir, los afectos positivos, la satisfacción con la vida. Una experiencia continuada con mindfulness permite percibir de una manera más equilibrada o saludable la realidad de lo que nos sucede, sin que esté sesgada por nuestra historia de vida. Nos ayuda a manejar las sensaciones y los sentimientos, nos ayuda a regular el funcionamiento de nuestro cerebro cambiando los pensamientos negativos y nos hace más responsivos como personas desde el conocimiento de nosotros mismos. ¿Por qué debemos experimentar con mindfulness? Pues porque aumenta nuestra atención y nuestra conciencia, nos permite ampliar los sentidos, relajar el cuerpo, fluir libremente, supone apertura y flexibilidad, nos permite también aceptar las cosas tal como vienen, responder e implicarnos asertivamente con lo que nos sucede. También es una manera de ver otras salidas a los problemas, de gestionar el estrés y la adversidad. Y nos va a ayudar a resolver conflictos y lo más importante, es una técnica que permite autoaceptarnos, autocomprendernos, sentir autocompasión también, autoestima y aumenta la resiliencia. La autocompasión fundamentalmente hace referencia al hecho de no ser tan estrictos con nosotros mismos cuando nos equivocamos. Esta técnica también tiene beneficios a nivel neuropsicológico. Aumenta la lateralidad izquierda, contribuye a que la persona experimente estados de ánimo positivos, produce anticuerpos y también estimula las áreas cerebrales que contribuyen a las relaciones interpersonales, desarrolla la empatía y la compasión. Fundamentalmente es un área que trabaja sobre el sistema límbico, sobre el funcionamiento de la amígdala. ¿Cómo se puede medir? Pues a la hora de medirlo, a la hora de medir esta conciencia plena, se puede llevar a cabo un enfoque unidimensional que permite obtener una puntuación global en relación a mindfulness. Y bueno, aquí tenéis diferentes inventarios o escalas. El inventario de conciencia plena de Friburgo,
que consta de 30 ítems. Existe una versión reducida de 14 y de 8 ítems. La escala de conciencia plena, traducida al español, ¿vale? Que se utiliza sobre todo con trastornos de ansiedad y depresión, validada con población general, con estudiantes, que presenta 15 ítems. El cuestionario Mindfulness para niños y adolescentes, que consta de 10 ítems. Desde un enfoque bidimensional del constructo nos encontramos con otras escalas, como la escala de conciencia plena de Toronto, la escala de conciencia plena de Filadelfia, la escala de Mindfulness Estado, la escala de calidad en la práctica de Mindfulness. Todas ellas son escalas de fácil aplicación y que, bueno, que puede utilizarse con muestras clínicas, por ejemplo, la escala de conciencia plena de Filadelfia, y con muestras también no clínicas. Existen otras medidas de Mindfulness que ofrecen diferentes dimensiones en relación a la conciencia plena, como es la escala cognitiva y afectiva de conciencia plena, el cuestionario de 5 facetas de la conciencia plena, el cuestionario de Mindfulness de Southampton, ¿vale? Que, bueno, pues consta de 16 ítems y que permite ofrecer 4 dimensiones: observación consciente, ausencia de aversión, no enjuiciar y dejar ir o soltar. También el inventario de habilidades de conciencia plena de Kentucky, que es algo más largo, 39 ítems, o la escala de Mindfulness de Langer, que consta de 21 ítems y mide la flexibilidad, la creación de novedad, el compromiso y la búsqueda de la novedad. Existen otras escalas, como la escala de efectos de la meditación o el inventario integral de experiencias en Mindfulness. Todas estas escalas que acabo de mencionar ofrecen, digamos, con diferentes dimensiones a la hora de medir la conciencia plena. Respecto a las bases conceptuales del Mindfulness, vamos a hablar de diferentes, bueno, vamos a comenzar diciendo desde cuándo existe la práctica en Occidente, que, bueno, que Jon Kabat-Zinn y Sally Santorelli, que pertenecen a la Universidad de Massachusetts, pues han sido pioneros en la aplicación de Mindfulness, sobre todo para la reducción del estrés y el tratamiento del dolor, sobre todo en el ámbito clínico. En el ámbito social, pues tenemos a Stephen King de la Universidad de Canadá, de Ottawa, en Canadá, y a Christine Neff en el ámbito educativo, que tiene un libro muy interesante, que es un libro sobre autocompasión, muy recomendable para los educadores de todas las etapas educativas. Esta técnica ha evolucionado desde sus inicios y actualmente se sitúa dentro de las terapias de tercera generación, que pretenden, pues, la aceptación de lo que nos sucede, más que tratar de producir desde un primer momento el cambio. Y, bueno, dentro de los diferentes marcos teóricos donde se ubica el Mindfulness, nos encontramos con el Mindfulness basado en la reducción del estrés, que, bueno, pues fue creado, es una teoría elaborada por Jon Kabat-Zinn en el ámbito médico, y que, bueno, pues es una técnica que persigue pasar del hacer al ser, centrarse en el aquí y en el ahora. Incluye técnicas de meditación estática, de meditación caminando, revisión atenta del cuerpo, una serie de ejercicios de estiramiento de Hatha Yoga, y, bueno, pues es un programa de 8 semanas de duración. También el Mindfulness basado en la terapia cognitiva utiliza las técnicas cognitivos conductuales para generar un cambio en el pensamiento. Se utiliza fundamentalmente con personas con problemas psicológicos y físicos severos. También la terapia dialéctica conductual de Linehan, ¿vale?, que pretende, pues, entrenar las habilidades personales, como interpersonales, regulación emocional, tolerancia al malestar y conciencia plena. Y la terapia de aceptación y compromiso, que, como antes he comentado, pues pretende fundamentalmente trabajar la aceptación de los problemas. Además, se encuentra también la terapia relacional breve, que se centra en diferentes esquemas relacionales que tejen nuestra propia estructura cognitiva, trata de cambiar esos esquemas, trabajando sobre el aquí y el ahora de la alianza terapéutica, fundamentalmente. Y, bueno, pues ¿cómo se ha desarrollado este marco teórico del Mindfulness? Pues, como antes os he comentado, se ha pasado de estas prácticas basadas en el budismo,
desde donde se sitúan los orígenes de Mindfulness hasta las terapias de tercera generación. Algunas técnicas de Mindfulness se basan en respiración consciente, escaneo corporal o body scan, caminar conscientemente, atención plena a cualquier actividad de la vida cotidiana y yoga o tai chi. Y hay una serie de programas o de formas de intervenir en el ámbito clínico, en el ámbito del trabajo social, en el ámbito educativo. Voy a citar brevemente algunos. Dentro del ámbito clínico nos encontramos con el Mindfulness basado en la reducción del estrés, que ya he explicado con anteriormente y que, bueno, que hemos dicho que se trata de un programa de 8 semanas. También la terapia dialéctico-comportamental, que se basa en la teoría de Linehan. La terapia de aceptación y compromiso, que hemos comentado antes, pues su marco teórico. Y la terapia cognitiva basada en Mindfulness y la terapia breve relacional. Anteriormente hemos hablado de un marco teórico fundamentalmente que se sigue en el ámbito clínico, pero que también sustenta de alguna manera pues las intervenciones en otros ámbitos, como en el ámbito educativo, que se ha materializado en diferentes programas, uno que es el de Cultivando Equilibrio Emocional, otro programa de educación en atención plena para niños, el programa de aulas felices, etcétera. Y en el ámbito social, pues, como he comentado anteriormente, los trabajos de equipo plantean intervenciones con familias, grupos y dirigidas a la comunidad. Por último, para concluir, pues comentar que se ha comprobado científicamente durante más de 30 años que el Mindfulness implica cambios a nivel físico y que se trabaja fundamentalmente para afrontar cuestiones relacionadas con el cáncer, el dolor crónico, la fatiga crónica, la psoriasis y las enfermedades cardiovasculares, epilepsia, diabetes, fatiga crónica. Y en cuanto a la salud física, se ha utilizado fundamentalmente en el ámbito de la depresión y la ansiedad, de los trastornos de la personalidad, trastornos alimentarios, psicosis y abuso de sustancias. Bueno, pues hasta aquí mi presentación. Si tenéis alguna pregunta, estoy disponible para que podáis formularla en cualquier momento. Muchas gracias por vuestra atención.